pan de cada día. Eso es lo que nos regala el Señor por medio de su palabra. El alimento que necesitamos cada día para poder vivir en plenitud nuestra relación de amor con Él y con nuestros hermanos. Hoy las lecturas nos invitan a vivir profundamente esa realidad de la presencia de Dios en medio de nosotros, en nuestro propio corazón, y por lo tanto a hacer que nuestra vida sea verdaderamente coherente. En el Evangelio de hoy el Señor, diciendo en términos muy populares, se estrella contra los fariseos, contra los publicanos, contra los maestros de la ley. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran realmente los que guiaban al pueblo de Israel en el camino del cumplimiento de la ley, pero no daban testimonio con su vida. Por el contrario, había una diferencia grande entre lo que afirmaban y lo que vivían. Por eso el Señor los invita a una conversión profunda, diciéndoles duramente cómo hay incoherencia en sus vidas. Frente a eso tenemos nosotros en la segunda lectura un apóstol Pablo que se propone a sí mismo como modelo. Les dice a los fieles tesalonicenses: miren cómo me comporté yo con ustedes, miren cómo me manejé yo, para que se den cuenta de lo que significa verdaderamente ser cristiano. Y el Evangelio termina hoy diciéndonos que tenemos que ser humildes, porque el que se humilla será ensalzado, en cambio el que se ensalza será humillado. ¿Qué significa todo esto? Yo pienso que el mensaje fundamental del Evangelio y de las lecturas de hoy es el de la coherencia en nuestra vida. En el mundo de hoy se tiende a ser incoherentes, es decir, a pensar una cosa, a sentir otra cosa, a vivir otra cosa, como que el ser humano se ha fracturado internamente. No hay ya una armonía profunda entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se vive. La invitación que el Señor nos hace hoy es precisamente a ser coherentes. Por lo tanto, si hemos aceptado el Evangelio, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Maestro, como nuestro Salvador, como aquel que nos une con Dios y nos da por lo tanto la vida en plenitud, tenemos que vivirlo en todos los momentos de nuestra existencia. Nuestro pensamiento tiene que irse ajustando cada vez más para poder pensar como Cristo piensa, es decir, para poder mirar el mundo con los ojos de Cristo, para poder mirar las cosas, juzgar las cosas con el pensamiento de Cristo, como Él nos manifiesta su pensar en la palabra que nos expresa de una manera especial en el Evangelio. Tenemos que ir poco a poco, como nos dice San Pablo también claramente, haciendo que nuestros sentimientos respondan a eso que nosotros descubrimos con nuestra mente y que por lo tanto nuestros sentimientos sean los sentimientos de Cristo. Ahora, si nosotros vamos a mirar cuáles son los sentimientos de Cristo, el apóstol Pablo nos lo presenta muy claramente en la carta a los Filipenses, cuando nos dice que Cristo no se aferró a su condición divina, sino que tomó nuestra condición humana, se hizo esclavo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por lo tanto el apóstol nos invita a ser verdaderamente humildes. Por lo tanto, tendríamos que decirlo, habría como un principio unificador de la coherencia en la existencia y en la vida humana, que es la humildad. ¿Y qué significa la humildad? La humildad significa reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, lo recibimos de Dios, y que lo recibimos no para beneficio personal, sino para beneficio de todos, para servir a la comunidad, para servir a la sociedad, para servir al mundo. Y por lo tanto, ser humilde significa no apropiarse de sí mismo, no apropiarse de sus cualidades, no apropiarse de sus bienes para solamente el provecho personal, sino realmente poner todo esto al servicio de los demás. Es una humildad que no es despreciarse a sí mismo, no es tener una baja autoestima, no significa tener sentimientos de culpabilidad o de desprecio hacia sí mismo, no, todo lo contrario. Es valorar todo lo que uno es valorar todo lo que ha recibido de Dios, es valorar todos los talentos que el Señor le ha dado, es valorar todo aquello que de una manera o de otra nosotros tenemos y podemos, y valorarlos precisamente para ver cómo están al servicio de los demás, cómo pueden verdaderamente contribuir a construir una sociedad más justa, una sociedad más fraterna, una sociedad en paz. Seamos coherentes, es decir, aceptemos a Cristo en nuestra vida.
tengamos la mente de Cristo, es decir, pensemos como Cristo, tengamos los sentimientos de Cristo y por lo tanto seamos humildes, haciendo que toda nuestra existencia, toda, absolutamente toda, esté puesta al servicio de los demás. De esa manera estaremos haciendo realidad lo que el Señor nos pedía hace 8 días, de vivir el amor a Dios y el amor a los demás, y de esa manera ser auténticos misioneros en el mundo en que vivimos. Pidamos al Señor que Él en la Eucaristía nos regale siempre esa coherencia profunda, que Él derrame en nuestros corazones su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir siempre de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros y por lo tanto ser coherentes totalmente en nuestra existencia, valorando todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, pero poniéndolo todo al servicio de los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.